Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este inicio del curso de programación orientada a objetos en C Sharp. Vamos a trabajar con C Sharp ya por petición de varios que me han comentado. Vamos a trabajar con este lenguaje, ¿cierto? Que es auspiciado por Microsoft, ¿cierto? Una plataforma muy famosa, muy conocida, perdón, que utilizamos normalmente con Windows y demás. Hemos utilizado tal vez el primo, que es Visual Studio Code. En este caso vamos a utilizar Visual Studio Community. Entonces vamos a comenzar y vamos a ver algunos temas. En esta primera parte vamos a ver todo el tema de encapsulamiento, todo el tema de abstracción, todo el tema de clases, constructores, instancias de objetos y un poco más, un poquitico más de eso. Vamos a comenzar en nuestro proyecto. Vamos a abrir Visual Studio Community, vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a crear un proyecto de consola para C Sharp, ¿cierto? Si alguno no sabe cómo es, le vamos a dar nuevo proyecto, ¿cierto? Nos van a salir varias plantillas. Vamos a utilizar aplicación de consola, ya que vamos ahorita a ver algunas cositas de consola, algunas cositas así, entonces no vamos a utilizar mucho y nos va a crear un proyecto. Entonces, en este caso, ¿cierto? Lo que vamos a tener aquí, voy a eliminar esto, que era un ejemplo que tenía, y para que lo hagamos desde cero. Entonces, empezando aquí, voy a ampliar un poquitico. Vamos a tener entonces, si tal vez lo tienen vacío, vamos a construirlo y vamos a ver un paso a paso. Cuando tenemos estas declaraciones utilizando el using lo que nos dice es que vamos a utilizar una librería, en este caso la librería System. La librería System es muy utilizada, por ahora la vamos a tener aquí en llamado, pero poco a poco la iremos utilizando. Tenemos el namespace es más conocido como el paquete, ¿cierto? Como una carpeta donde vamos a tener todas las clases, donde vamos a tener todo un universo, ¿cierto? De lo que vamos a tener. En este caso, el namespace tiene el mismo nombre de cómo creé el proyecto. En este caso, mi primer proyecto, ¿cierto? Tiene ese nombre en el namespace. Y vamos a comenzar con todo lo que viene a ser la programación orientada a objetos. ¿Qué pasa en la programación orientada a objetos? Nosotros cuando, por ejemplo, en este caso, voy a abrir un bloc de notas, ¿cierto? Para que veamos. Cuando nosotros hablamos de programación orientada a objetos, tenemos que darnos cuenta de un término muy importante, que es la abstracción. Entonces, ¿por qué existe el paradigma orientado a objetos? Es una forma que tenemos nosotros, ¿cierto? De trabajar, ¿cierto? De encontrar una solución a un problema, tomando en cuenta cada agente o cada cosa que compone un programa como un objeto. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso la abstracción? La abstracción lo que nos hace es, hey, vamos a tomar el problema, ¿cierto? Vamos a buscar los objetos involucrados en este caso de lo que vamos a hacer y vamos a buscarle unas cosas fundamentales. Número uno es encontrar los atributos. Entonces, los atributos es todo aquello que describe al objeto, ¿cierto? Que le da una descripción al objeto. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de una persona, ¿cierto? Pues qué atributos tiene una persona. Por ejemplo, tiene una estatura, ¿cierto? Tiene una nacionalidad, tiene una edad, ¿cierto? Tiene un género. Entonces, digamos que esos son como los atributos, ¿cierto? Que describen en este caso a la persona. Entonces, primero cuando hacemos la abstracción es entender o lograr sacar la mayor cantidad de atributos, ¿cierto? Que describen a un objeto para que no se nos escape nada a la hora de utilizarlo, pero también es saber qué atributos me importan, ¿cierto? Que mi objeto tenga, porque los voy a manipular más adelante. En este caso, tenemos estos que vemos acá. Vamos a ver aquí también que existe también dentro de la abstracción es saber los métodos, ¿cierto? Lo que puede hacer mi objeto. En este caso, una persona puede tener, en este caso, bueno, vamos a colocar aquí métodos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué métodos puede tener una persona? Puede correr, ¿cierto? Puede caminar, puede comer, ¿cierto? Lo que puede hacer mi objeto. Entonces, cuando yo hablo de abstracción es muy importante primero ahí ver la problemática, ver los objetos que tengo o que necesito y encontrar esos atributos y esos métodos, ¿cierto? Que tiene mi objeto, ¿cierto? Entonces, empezando por ahí, empezamos con el tema de la abstracción. ¿Listo? Vamos a tenerlo por aquí, vamos a minimizarlo. Y entonces aquí tenemos en este caso, ¿cierto? Lo que vienen a ser las clases. Entonces, ¿qué es la clase? La clase viene a ser como el molde, ¿cierto? El molde donde voy a crear mis objetos.
donde yo voy a colocar, ¿cierto? Todos esos atributos, esos métodos, y va a ser como la base donde yo diga, ve, cuando yo creo un objeto, viene viene de esta clase. Esta clase tiene todo lo definido, todo lo que yo necesito para crear mi objeto. En este caso tenemos aquí es el objeto, o la función main, perdón, donde pues se van a ejecutar, ¿cierto? Principalmente todo lo que tengamos. En este caso, si yo utilizo la línea de código console.writeLine, ¿cierto? La función, lo que nos va a permitir esto es, por ejemplo, hacer lo que siempre hemos hecho para que por lo general muchos lo hacen para impresionar, ¿cierto? Que es el primero la monto. Entonces, si nosotros ejecutamos en este caso acá, ¿cierto? Va a ejecutar o la monto, ¿cierto? En la consola que vemos acá, ¿cierto? A ver si puedo ampliarlo un poquitico. Aquí está en la consola o la monto, ¿cierto? Podemos cerrar aquí la consola. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Número uno, vamos a pararnos aquí, ¿cierto? En mi primer proyecto, vamos a darle clic derecho y vamos a darle en agregar. En este caso, vamos a darle en clase. Nos va a sacar como, ¿cierto? De los elementos que hay. Hey, ¿qué elemento necesito? Yo en este caso, un elemento clase que va a tener la extensión CS. Entonces, aquí yo voy a colocar, en este caso, vamos a hacer un ejemplo con animal, ¿cierto? Vamos a darle aquí en animal, vamos a agregarlo, ¿cierto? Y nos va a soltar todo lo pues necesario como para utilizarlo en la creación de un objeto. Entonces vamos a ver en este caso, vamos a darle aquí, vamos a ponerlo public, ¿cierto? Esto lo vamos a ir viendo y vamos a ver en este caso, ¿cierto? Todo lo que corresponde a la creación de nuestro objeto, ¿cierto? Animal. Entonces cuando estamos en animal, lo primero que tenemos que hacer es definir, ¿cierto? Los atributos a los cuales va a tener la clase animal. Entonces en este caso vamos a colocarle el primero, public string, y vamos a ponerle el siguiente, vamos a ponerle nombre, ¿cierto? Vamos a poner otro, public string, ¿cierto? Y vamos a ponerle color, ¿cierto? Y vamos a ponerle acá. Entonces ya que tengo los atributos, tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Cuáles son los tipos de datos que tiene C#. En este caso los voy a colocar aquí los van a poder ver. Y entonces tenemos aquí public string nombre, public string color, ¿cierto? Un animal tiene un nombre, tiene un color, ¿cierto? Podemos ponerle otro lugar, por ejemplo, podemos ponerle otro string, ¿cierto? Para ponerle el origen, como el origen de dónde es, ¿cierto? Puede ser. Tenemos en este caso los atributos. Entonces aquí viene un concepto, ¿cierto? Que es importante, que es el que nos va a permitir hacer la creación de los objetos, y es el constructor. Entonces el constructor es el que nos va a permitir, ¿cierto? Crear el objeto. Entonces, en este caso, este que yo acabo de hacer, este constructor vacío, ya viene por defecto, ¿cierto? En el programa, o sea, ya viene en la clase. No lo tengo que escribir, ya viene por defecto, pero uno puede escribirlo, ¿cierto? No hay ningún problema. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a decirle al constructor qué elementos necesitamos, ¿cierto? Para poder que se cree nuestro objeto. Entonces, en este caso en la función, ¿cierto? Vamos a utilizar los parámetros. Vamos a colocar unos parámetros en este constructor. Entonces los parámetros es como todo aquello que le pedimos al usuario, ¿cierto? Que coloque para que la función pueda ejecutar todo lo que necesita. En este caso vamos a colocarle los parámetros, vamos a ponerle string nombre. Vamos a colocarle string color y vamos a colocarle string origen. ¿Listo? Ya está cerrado, ya está aquí todo como está. Y aquí vamos a hacer algo interesante. Vamos a utilizar una palabra reservada que es this. This lo que nos va a permitir es como referirnos respecto al contexto, ¿cierto? Al contexto donde estamos. En este caso, a decirle que, hey, lo que me pases aquí, ¿cierto? Va a ser igual a lo que tengo aquí en el molde. Entonces, en este caso, coloco this.nombre, ¿cierto? Va a ser igual a nombre. Que en este caso, si lo ven, viene a referirse a este. Yo paro, ¿cierto? Se refiere directamente a este de acá, que es el parámetro. Y este this.nombre viene a ser el campo de, ¿cierto? El que viene acá. Entonces yo le digo, listo, cuando la persona me pase, ¿cierto? El nombre, pues lo va a colocar respecto al molde. Entonces listo, vamos a utilizar el otro, this.color, va a ser igual a color, y this.origen, en este caso this.origen va a ser igual a origen. Y ya tenemos aquí, listo. Vean, sencillo, fácil. En este caso ya llevamos pues creada nuestra clase animal con su constructor.
Entonces vamos a irnos aquí a Program, ¿cierto? A nuestro inicial, ¿cierto? Donde está nuestro main. Y vamos a instanciar. Entonces, ¿cómo se instancia un objeto? ¿Cómo se crea un objeto? Un objeto se hace número 1, vamos a llamar la clase, en este caso la clase animal. Vamos a ponerle un nombre, animal 1. Vamos a ponerle igual. Y vamos a utilizar la palabra new, que es una palabra reservada del lenguaje. Entonces, utilizamos new. Y new lo que nos va a decir, ¿cierto? Para crear, ¿cierto? Un nuevo objeto. Entonces, usamos new y llamamos el constructor. En este caso, acá. ¿Qué pasa? Que el constructor me va a tirar un problema porque me dice, hey, no se ha dado ningún argumento, ¿cierto? De los que son requeridos, que en este caso son los que están aquí en el constructor. Entonces, piense que es esto lo que tenemos que llenar. Entonces, vamos aquí y decimos, listo. ¿Cuál es el primero? El primero es el nombre. Entonces, ¿qué nombre le vamos a poner? Zebra. Vamos a ir al siguiente, ¿cierto? Aquí mira que me coloca, aquí mismo me dice, ¿cierto? String nombre, string color, string origen. Entonces vamos a ir al siguiente, que es el color, ¿cierto? Vamos a ponerle blanco negro, ¿cierto? Perdón la dislexia, blanco negro. Y vamos a colocar el siguiente acá, que es el origen. Vamos a ponerle África, ¿cierto? Pues si ya aparece alguien por ahí, comenta y dice, ay no, ellos vienen de otro lado, no sé qué, pues bueno. Pues ni idea, pues tampoco no te pregunté. Pero bueno, mentiras. Vamos a continuar. Entonces ya hemos creado en este caso nuestro objeto. ¿Cómo nosotros podemos ver, cierto? O podemos acceder, cierto, a esas propiedades para yo poder verlo y utilizarlo. Resulta que dentro de cada uno de estos elementos existen los getter y los set. Los get y los set son aquellos que nos permiten, digamos, obtener una propiedad de un objeto o cambiar, ¿cierto?, la propiedad de un objeto. Entonces, ¿cómo se ven por lo general? ¿Cierto? Se ven, ¿cierto?, get y set, ¿cierto? Los vamos a colocar por acá. Entonces ponemos aquí get y set. Entonces miren que es muy sencillo, ya que simplemente no tenemos que escribir, que tal vez alguno que haya trabajado con Java directamente, ¿cierto? Vea que dice, yo tenía que escribir abajo public void, ¿cierto? O public string tal para hacer un set, para hacer un get, ¿cierto? Dependiendo cómo lo necesitábamos, void, ¿cierto? Teníamos el otro que le colocábamos el tipo de clase. En este caso simplemente lo llamamos así por defecto. Esto viene ya desde cierta versión de C#, ya se permite hacer de esta manera. Entonces listo, ya lo dejamos aquí. Entonces, como yo por ejemplo accedo, ¿cierto? Utilizando get and set. Yo me voy aquí a program, ¿cierto? Y yo puedo hacer lo siguiente. Entonces vamos a utilizar console write line, ¿cierto? Y llamamos animal.1 punto, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, podemos llamar origen, ¿cierto? Cuando yo ejecute el programa, ¿cierto? Inmediatamente que él saque acá, él me va a decir África, ¿cierto? Aquí como lo vemos, África. Entonces, aquí no hay ningún problema. Así lo que nos hizo fue utilizar el get. Utilizamos el get y nos traemos la propiedad de animal 1, que es la propiedad de origen que nos la dé y nos dice que es África. Listo. ¿Qué pasa? Que yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo, por ejemplo, en este caso llamar animal 1, ¿cierto? Y hacer esto. Punto origen. Y va a ser igual a, y le puedo asignar otro origen. No, llegó la persona en los comentarios y dijo, no es de África, sino que es de Europa. Entonces, digamos, por ejemplo, yo le coloco aquí Europa, ¿cierto? Cerramos. Y yo voy a hacer aquí otro console log, ¿cierto? Console log, es que vengo del mundo de JavaScript y suele pasar. Console.writeLine, ¿cierto? Y vamos a colocar aquí, para que ustedes lo puedan identificar, después del set, ¿cierto? Coloco acá, concatenamos con el más y aquí llamamos animal.1 y volvemos a llamar origen, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Guardamos, control S siempre, ejecutamos y va a pasar lo siguiente. Vemos África es el primero, ya que va ejecutando en este caso, ¿cierto? Y mire y dice, listo, el primero, animal tal, le colocamos y se lo instanciamos con África en el objeto. Lo llamamos, está África. Después de que le hacemos el set y cambiamos la propiedad, mire que cuando vuelvo a llamar el objeto, en este caso dice después del set,
me llama Europa, ¿cierto? Que era el otro que yo había colocado en este caso, ¿sí? Entonces queda un poquito como más claro, ¿cierto? La forma en la que se trabaja, o en este caso se crean los objetos en C Sharp. Como vemos, es muy sencillo, simplemente hacemos, ¿cierto? Llamamos, ponemos los atributos, creamos un constructor, ¿cierto? Podemos aquí en este caso, vamos a separarlo aquí un poquitico, ¿cierto? Para que se vea. Y, por ejemplo, en este caso, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos, ¿cierto? Aquí vamos a poner un comentario, ¿cierto? Instanciamos el objeto, ¿cierto? Aquí usamos el set, ¿cierto? Usamos el set para cambiar un atributo. Y eso sería más o menos lo que hay, ¿cierto? Entonces vimos sencillamente, ¿cierto? Cómo creamos un proyecto, cómo creamos una clase, ¿cierto? Creamos una clase, en este caso la clase animal. Utilizamos getter and setter, utilizamos lo que es el constructor y vamos a nuestro programa principal e instanciamos el objeto, usamos en este caso el set y utilizamos, en este caso aquí me faltaría, utilizamos el get para mostrar el atributo en pantalla. Pero vamos a lo mejor en consola. Entonces, listo. En ese caso es sencillamente una introducción a programación orientada a objetos. Vamos a ver luego lo que es sobrecarga, ¿cierto? Vamos a ver herencia y demás. Entonces no se despeguen, estén pendientes, que eso es lo que vamos a ver.